Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra. En este vídeo voy a tratar el tema referido a la detención e información de derechos. En primer lugar, con relación a la detención, hemos de tener presente que el derecho a la libertad es un derecho fundamental que se reconoce en el artículo 17 de la Constitución, que prevé que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad sin que nadie pueda ser privado de la misma, sino en los casos previstos en la propia Constitución y conforme a la ley. Siendo así, el derecho fundamental a la libertad puede ser limitado en los casos previstos en la ley, que son básicamente los referidos a la persecución de los delitos y, por lo tanto, la puesta a disposición judicial de aquellas personas sospechosas de haberlos cometido. Detención a efectos, básicamente, de proceder al interrogatorio del sujeto y ponerlo a disposición judicial. La detención se llevará a cabo generalmente por funcionarios de policía, sin perjuicio que la ley prevea otros supuestos distintos de detención. La detención supone, como hemos dicho, una restricción del derecho a la libertad. Por eso deberá practicarse siempre con arreglo a los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y restrictividad, y siempre atendiendo a los presupuestos de las medidas cautelares, como es el caso de la detención, como son el fumus boni iuris y el periculum in mora, es decir, que existan indicios racionales de que se ha cometido un delito y que la persona que se detiene es sospechosa de ello, y también al mismo tiempo que exista un riesgo, ya sea de fuga de la persona sospechosa o ya sea incluso de reiteración delictiva o peligro para las víctimas. Esta detención deberá practicarse del modo en que menos se perjudique la reputación, prestigio personal o social de la persona detenida, y en cualquier caso la policía deberá velar también por el derecho a la intimidad y a la propia imagen del sujeto a la medida. Cuestión de especial importancia es la referida al tiempo máximo de detención, que el artículo 17 de la Constitución establece en un máximo de 72 horas, transcurrido el cual deberá ponerse al detenido en libertad o a disposición judicial. Este plazo máximo de 72 horas es, como dice la propia Constitución, un plazo máximo, de modo que no tiene por qué agotarse, sino que deberá prolongarse el tiempo máximo necesario con ese límite máximo, eso sí, de 72 horas. Este plazo es de obligado cumplimiento, de modo que, transcurrido el mismo, debe procederse, como decimos, a la puesta en libertad o a disposición judicial, so pena de incurrir en un delito de detención ilegal. Esta detención se producirá en régimen ordinario, tal como vamos a explicar a continuación, pero también se puede practicar con un régimen especial de incomunicación y de restricción de determinados derechos. Esto está previsto en los casos del 520 bis de la Ley CRIM y del 509. Estos supuestos son en los que exista o bien delitos de terrorismo o bien exista riesgo para la víctima o para la causa penal que se está instruyendo. En ese caso, conforme al artículo 527, se podrá proceder a ciertas limitaciones en cuanto al conjunto de derechos que asisten al detenido, como por ejemplo, no se podrá designar abogado de forma libre por el detenido, se podrá restringir la comunicación, las visitas con el abogado, o también se podrá limitar el acceso a la información que consta en sede policial con relación a la detención. Cuando la incomunicación o la restricción de derechos sea acordada por la policía, se deberá poner de manifiesto en comunicación a la autoridad judicial que deberá ratificarla
porque pasadas 24 horas sin esa rectificación se deberán levantar estas medidas. Cuando el detenido sea menor de edad, se deberá poner inmediatamente a disposición de la sección de menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho también a quienes ejerzan la patria potestad, porque estos deberán estar presentes en la declaración que se lleva a cabo en la Fiscalía del menor. También puede darse el caso de que haya dudas sobre si la persona detenida es menor. Esto pasa especialmente en casos de personas que no tienen documentación, inmigrantes, por ejemplo. En ese caso, pues ante la duda habrá que ponerlo igualmente a disposición de la Fiscalía, que ya procurará para la determinación de su edad. Finalmente, con relación a los menores, se deberán suavizar las condiciones de la detención, evitando el uso de grilletes y también el uso de cualquier manifestación o cualquier forma de proceder que pueda afectar al menor más allá de lo que resulte necesario. También puede ser posible que se detenga una persona que tenga su capacidad modificada judicialmente. En este caso se deberá poner en conocimiento de la persona que ejerza la patria potestad. Finalmente, si el menor tiene menos de 14 años, no existe ni siquiera responsabilidad penal del menor. Por lo tanto, en ese caso se deberá proceder a avisar a sus padres, pero también ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y las instituciones responsables de el cuidado de los menores de la comunidad autónoma de que se trate. Finalmente, con relación a estas especialidades de la detención, puede darse el caso de la detención de una persona que en razón de su cargo esté afectado por alguna ley que de algún modo establezca normas especiales. Este es el caso, por ejemplo, de los jueces, respecto a los cuales el artículo 398 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y hecha la detención se deberá entregar inmediatamente al juez de instrucción y ponerlo en conocimiento del presidente del tribunal o de la audiencia al que pertenezca el juez o magistrado. Finalmente, en el atestado debe constar de una forma clara y precisa el lugar, la hora de la detención, los agentes que la realizaron y también la puesta a disposición del detenido, puesta a disposición, me refiero, del detenido a la autoridad judicial, o en su caso la puesta en libertad del mismo. ¿Cuáles son los derechos y garantías del detenido? Se regulan en el artículo 520 de la Ley CRIM con relación al detenido, pero también de una forma más amplia estos derechos también se recogen en el artículo 118 de la Ley CRIM. Las condiciones, el modo, los derechos del detenido fueron mejorados de una forma notable en la reforma de la Ley CRIM por la Ley Orgánica del año 2015, que modificó bastantes materias del proceso penal y especialmente con relación al detenido y los derechos que le son aplicables. En primer lugar, antes de entrar en la relación de derechos, hemos de tener en cuenta que no todos los derechos que se recogen en el artículo 520 tienen el mismo rango constitucional. Hay algunos que son directamente renunciables, si es el caso. Por ejemplo, no es necesario que se avise a un familiar, porque puede ser que el detenido no quiera que se ponga en conocimiento de un familiar su detención. Tampoco es necesario, aunque es muy aconsejable, que sea asistido el detenido por un médico o por un centro sanitario. Puede ser que no haga falta en razón de las circunstancias. Bien, estos ejemplos que he puesto demuestran que hay derechos que son renunciables sin ningún problema por parte del detenido. Sin embargo, hay otros que son irrenunciables. El detenido no puede renunciar a su derecho a ser asistido por abogado. Tampoco puede renunciar a su derecho, por ejemplo, a la presunción de inocencia, que está implícita en algunos de los derechos que veremos. Por lo tanto, hay que distinguir este diferente grado en cuanto a los derechos del artículo 520.
¿Cuáles son estos derechos? Pues bien, vamos a verlos de una forma sistemática, empezando por el primero, que es el derecho a la información, y acabando por el derecho a designar abogado y las actuaciones que éste lleva a cabo. En primer lugar, el derecho a ser informado. ¿El derecho a ser informado de qué? Bueno, pues en primer lugar, de los propios derechos que tiene el detenido. Tiene derecho a ser informado del conjunto de derechos y dentro de estos derechos también de los hechos que se le imputan y del plazo máximo legal de detención y del procedimiento de habeas corpus del que pueda hacer uso el detenido si considera que se ha incurrido en una detención ilegal. También tiene derecho el detenido al examen de las actuaciones en aquello básico con relación a las razones de la detención. En este sentido, en otro vídeo con relación a el ejercicio de las actuaciones del abogado con relación a la detención, se habla también de ello, pero en este punto digamos que conforme a reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que ese derecho a ser informado de las actuaciones, tanto por el detenido como cuando comparezca el abogado por el abogado, se refiere justamente a las razones de la detención, pero no implica el conocimiento de los protocolos de actuación policiales. Así, el detenido pues, tendrá derecho a conocer de la orden de detención, de la requisitoria, de una denuncia, pero no, como digo, más allá de eso, los protocolos de actuación o aquellos documentos que se refieran pues, a actividad puramente policial. La información que se entregue al detenido debe ser bueno, pues provista de una forma sencilla y accesible en una lengua que comprenda y en un modo que comprenda conforme a las características y condiciones del individuo. Debe tenerse en cuenta que si bien es muy aconsejable a efectos de acreditación la entrega por escrito del conjunto de derechos que tiene el detenido, esta no es imprescindible, porque lo importante no es que haya un documento en el que se diga que se ha informado al detenido, lo importante es que efectivamente esa información se haya producido. Si el detenido no conoce la lengua, es derecho del mismo que se le provea un traductor a efectos de que pueda hacerle llegar de una forma comprensible para él cuáles son sus derechos. Al traductor me referiré también posteriormente. En segundo lugar, el detenido tiene el derecho a guardar silencio, no declarar o no contestar alguna de las preguntas que se le formulen o a manifestar que lo hará solo ante el juez. De una forma complementaria a ese derecho, también existe el derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. El derecho a guardar silencio y no declarar contra sí mismo es una manifestación del derecho a la presunción de inocencia, que determina que la carga de la prueba corresponde siempre a la acusación. Por lo tanto, no se puede de ningún modo ni coaccionar ni conminar al detenido a realizar ninguna manifestación o dar ninguna explicación o coartada sobre los hechos que se le imputan. Naturalmente, ello no impide que lo pueda hacer así. Nada impide que el detenido pueda manifestarse incluso para confesar el delito o para establecer o para manifestar alguna circunstancia que incluso pudiera atenuar en el futuro su responsabilidad. Pero eso no significa que pueda de ningún modo combinarse, obligarse o que el silencio del detenido pueda ser interpretado en ninguna forma, porque es un derecho que tiene en el sentido que hemos dicho, a no declarar, a no confesarse culpable y a contestar aquellas preguntas que en su caso considere que puede o debe contestar. Ello sin perjuicio, naturalmente, que la falta de explicación sobre alguna cuestión que se le plantee por parte de la policía o posteriormente por el juez pueda conllevar, naturalmente, pues una imputación. Pero eso ya es la consecuencia de no declarar, que no puede ser, como digo, mediatizada
por ninguna clase de advertencia en el sentido de que si no declaras va a pasar esto o lo otro, porque, como digo, es un derecho fundamental. En cuarto lugar, tiene derecho el detenido a que se ponga en conocimiento de un familiar o una persona que designe sin demora la razón, la detención, la razón de la misma y dónde se halle. Pero claro, esto es un derecho renunciable. Nada obliga al detenido a hacer ejercicio de este derecho. Puede sencillamente declinarlo sin mayor problema. En el caso de que sea un extranjero, también tiene derecho a que se ponga en conocimiento su detención de la oficina consular. Quinto, también tiene derecho a comunicarse telefónicamente, también sin demora, con un tercero de su elección. Antes hemos dicho comunicar la detención a un familiar y ahora hemos dicho comunicar con un tercero de su elección, pues con respecto a lo que considere oportuno, siempre bajo observancia policial, en razón de evitar pues que de esta conversación se pueda devenir un perjuicio para la causa. Sexto, el detenido tiene derecho a ser asistido por un traductor. En otro vídeo me refiero a bueno, la extrañeza que a mí me supone el hecho de que se haga referencia a intérprete y no a traductor. Bien, yo considero que probablemente no son sinónimos las dos concepciones. A mi juicio, lo que debe hacer la persona conocedora de otra lengua es traducir, no interpretar. Traducir lo que se dice y exactamente los términos que se dice, ya sea en lengua extranjera, que será lo más normal, o también se puede habilitar un traductor de lengua de signos o un traductor cuando haya personas que tengan especiales dificultades para comunicarse. Especialmente esa traducción tendrá eficacia y relevancia con relación precisamente a la información de derechos al detenido. Séptimo lugar, el detenido tiene derecho a ser reconocido por un médico. La ley 520 habla de médico forense, pero en realidad tiene derecho a ser asistido por un médico, que será el centro médico habitual, ordinario, de urgencias o el que exista en las inmediaciones o en el ámbito del lugar de detención de esta persona. Naturalmente, también he dicho que este reconocimiento médico puede ser perfectamente bueno, o bien declinado por el detenido o considerarse sencillamente que no procede en razones de la detención. Y en octavo y último lugar, el derecho a designar un abogado o, en su caso, si no se hace, que se le designe uno de oficio. Sobre esta cuestión hay un vídeo especialmente referido a ello, por ello voy a referirme sintéticamente a lo más importante de este derecho, refiriéndome, por tanto, al otro vídeo en el que se explica con mayor precisión esta cuestión. En primer lugar, hay que señalar que la designación ha de ser libre por parte del detenido, que puede designar libremente al abogado que considere oportuno y a ese fin no se admite ninguna clase de consejo o recomendación por parte de la policía. En caso que no se designe libremente, se le designará un oficio. A ese fin se deberá poner en conocimiento esta circunstancia del Colegio de Abogados, que enviará un abogado tan pronto pueda, con un máximo de 3 horas para asistir en comisaría. Debe tenerse en cuenta que no, el abogado oficio no implica que se tenga derecho a justicia gratuita, porque la justicia gratuita sigue unos procedimientos y sigue unos baremos que pueden ser aplicables a la persona que pide abogado de oficio o no. Pero esto es una cuestión distinta que ahora no procede. La asistencia del abogado, como digo, deberá producirse con presencia del mismo en un plazo máximo de 3 horas y si no lo hace así, pues se pedirá al Colegio de Abogados que designe otro. Puede ser que existan razones que imposibiliten la presencia del abogado y se podrá entonces facilitar la comunicación telefónica o mediante videoconferencia con el mismo. La asistencia del abogado pues, se referirá, conforme dice el artículo 520.6, a solicitar
en su caso, que se le informen al detenido de los derechos, todos aquellos que a los que me he referido anteriormente. Tiene también intervención en todas las diligencias que se practiquen, especialmente la de declaración del detenido, a la que asistirá el abogado, pudiendo entrevistarse reservadamente con el detenido antes y después de la diligencia de declaración del detenido, que, como hemos dicho, tiene derecho a guardar silencio. El abogado, como decimos, también participará en toda clase de diligencias de reconocimiento, de reconstrucción de hechos que se puedan acordar. Finalmente, el abogado tiene una implicación especial con relación a la posibilidad de toma de muestras de ADN por parte de la policía. Hemos de decir, ya para finalizar, que esa toma de muestras de ADN, mediante la introducción de un hisopo en la boca, por lo general, de la persona, esa toma de muestras se podrá producir voluntariamente, pero siempre deberá ser una decisión tomada por el detenido previa consulta con su abogado. No será válida la voluntariedad de entrega de la muestra del detenido que no ha sido asistido, que no ha podido consultar con el abogado las consecuencias de dicha entrega de la muestra. Ahora bien, también es importante señalar que ante la negativa del detenido a ofrecer esa muestra, la ley, artículo 520.6, prevé que la policía pueda requerir al juez de una orden judicial a efectos de tomar esas muestras, aunque sea actuando de forma coactiva. Con esto ponemos fin a este tema. Gracias a todos por escucharme.